Alberto Moreno Rojas. Él es un conocido político en el país porque Keiko Fujimori ha tenido la votación más del 16% y otras fuerzas han tenido más o menos por el 10-11%. Hay que juzgar a las elecciones solamente a partir de lo que se ha vivido en los meses pasados, con un Congreso desacreditado. Hay un voto conservador muy grande en el país, que se va a inclinar por cualesquiera de los candidatos de esa opción. Y ahora consideran que la persona apropiada es seguramente la señora Fujimori. Entonces es un espacio conservador de un 35% aproximadamente. Hay un espacio de centro, un poco menor, y también ha sido ocupado por una serie de candidatos que no tienen una propuesta de grandes cambios, pero sí no coinciden en algunos aspectos con la gestión del gobierno de la derecha ni del Congreso. Y hay un voto también ciudadano por el cambio, hacia la izquierda, que ha ido variando de candidatos en los últimos 30 años, pero que se mantiene como una opción que busca eso, cambio. El problema es que, como no existen partidos organizados sólidos, estructurados, con proyectos claros, con liderazgos definidos, entonces eso se ha fragmentado. Pero ahí están, son las tres grandes tendencias. Ahora, ¿qué va a ocurrir en la fase final? En la segunda vuelta. Hay la probabilidad de que sean dos candidatos de derecha los que pasen a la segunda vuelta. Si eso ocurriera, tendríamos más de lo mismo. Solo que directamente en el aparato del gobierno. Si ocurriera una confrontación con Sánchez, que es una propuesta populista de izquierda, pero no firme como desearíamos, va a tener que atraer a ese sector intermedio si es que quiere llegar en la segunda vuelta al gobierno. O ese sector intermedio, o el sector medio como se le llaman, termina aliándose con la derecha. Es un tema que lo veremos más adelante. Pero más allá de todo esto, no va a haber cambios de fondo en el país. Ni existe la correlación de fuerzas apropiada para el cambio, ni existe la voluntad de cambiar realmente las cosas en este país. Por lo que acaba de usted indicar, que no va a solucionar absolutamente nada, gane quien gane, eso quiere decir que va a profundizarse la crisis en el país, es decir, la crisis política, la crisis económica, la crisis ambiental, la crisis institucional, la crisis de valores. El problema es que la crisis de verdad, la de fondo, es la crisis del proyecto neoliberal. El Estado neoliberal que establece la Constitución del 93 está en la base de todos esos problemas. Dos, no van a poder resolver el problema de la corrupción, porque son parte de la corrupción, de una corrupción institucionalizada, generalizada. No van a poder resolver el problema de la violencia, porque con el tipo de Estado que tenemos eso es imposible. Una opción de izquierda, en el caso de Sánchez, va a tener serios problemas, porque para hacer esos cambios, para chocar con esa Constitución del 93, requieres fuerza, requieres un aparato organizado, requieres un conjunto de cuadros debidamente dispuestos a hacer esos cambios. Y te vas a tener una oposición derecha muy dura. Entonces eso nos lleva a la conclusión de que será un gobierno que al final va a conciliar, un gobierno que va a tratar de hacer una alianza fundamentalmente con ese sector llamado medio, que en la práctica no quiere cambios de fondo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer los partidos políticos, o la sociedad, o el pueblo? ¿Qué debe hacer? Tomar conciencia de la dimensión de la crisis que tenemos. Y esto no es un problema de personas, es el modelo como tal el que está en crisis, el que no funciona, el que no puede resolver el desarrollo del país, el que no puede garantizar la integración del país, el que no puede garantizarnos una lucha frontal contra la corrupción y la violencia.
El problema es que amplios sectores de la población quieren que estas cosas cambien, pero están fragmentados, atomizados. No puede hacer una política de cambios efectiva si no existe una gran unidad que una a todas esas fuerzas que están dispuestos a hacer esos cambios. Una fuerza de izquierda y popular organizada, capaz de resistir la contraofensiva que va a venir desde la derecha para imposibilitar esos cambios. Aquí el gran problema es organización, el gran problema es unidad y el gran problema es tener una alternativa clara, una nueva república, una nueva constitución, sin los cuales vamos a continuar en lo mismo. Entonces, ¿por qué una nueva república y cuáles deben ser las características de esta nueva república que usted acaba de plantearnos? La primera, tenemos ya 2 siglos de vida republicana y no se han resuelto problemas fundamentales que están desde los orígenes de ella. No somos un país integrado, no somos un país descentralizado, no somos un país con una soberanía de verdad, no somos un país industrializado, seguimos dependiendo de las materias primas, no somos un país que haya terminado con muchos problemas que arrastramos del pasado, por lo tanto necesitamos una nueva. ¿Y cuál es esa nueva? Una democracia de verdad, que no se reduzca a un voto donde la gente termina lanzando una candidatura o apoyando una candidatura sin saber ni qué programa tiene. Se vota por la persona, se vota por el sentimiento, la emoción, pero no por un proyecto de país. El proyecto nacional es importante para un país. Tenemos que saber a dónde vamos. Todo en el siglo XXI, una época de grandes cambios en todos los países. Visión de país, nuestra visión de gobierno es del corto plazo. Cada gobierno hace lo que quiere o lo que... ¿Pero a dónde vamos? Por ejemplo, la soberanía. Soberanía requiere un país que tenga independencia plena, que tenga confianza en sus capacidades y sus fortalezas, que pueda abrirse al mundo sin tener que someterse a... Integración. No somos un país integrado. Lima concentra el 70% de las finanzas, de las industrias. Vasto espacio de Sierra no tiene las vías de comunicación, etc. La integración es fundamental para que podamos desarrollarnos y evitar también la migración. Necesitamos educación, una educación de calidad, una educación que nos permita preparar personalmente para lo que esperamos, que no lo tenemos. Gran parte de nuestra juventud nueva, la generación nueva, los profesionales nuevos emigran, se van al exterior en lugar de contribuir al desarrollo de la patria, porque no tienen oportunidad de hacerlo. Entonces, por eso requerimos cambiar estas cosas de fondo. Porque la que se aprobó en el 93 ha fracasado. No ha traído el Estado moderno que se necesita. No ha generado la industrialización que se espera. No ha facilitado condiciones para tener una educación y una salud de calidad, que es una condición fundamental que requiere la población. Generado para operar la pobreza de pocos. Está al servicio de pocos. Favorece la corrupción, favorece la continuidad de una serie de elementos que vienen de atrás, que debemos. Por eso una constitución es importante, una nueva constitución para dar base a esa nueva república, para generar democracia de verdad, que no la tenemos, para generar una justicia social, que esta constitución que tenemos anula y beneficia a pocos, a de los más. Por eso se requiere una constitución.